Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a los espacios digitales de Caracol Radio y bienvenidos nuevamente específicamente a este espacio en el que hablamos de autonomía territorial, de federalismo, de descentralización en Colombia, un esfuerzo que hace meses llevamos de manera conjunta Caracol Radio, la Federación Nacional de Departamentos. Con este capítulo además llegamos al final de una serie de encuentros en los que hablamos con expertos de todo el país, expertos académicos, expertos de la historia, del mundo económico, gobernadores en ejercicio, gente ligada al mundo político de la nación o del poder legislativo, sobre la necesidad de cambiar el modelo de autonomía territorial en el país, de desarrollar un mandato de la Constitución de 1991 que creemos no está suficientemente desarrollado en Colombia. Y a propósito, muy a propósito de que este año se cumplieron 160 años de la proclamación de la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro, en Antioquia, la única en la historia que definía un país con otro esquema asociativo, un esquema federal. Y lo hacemos en este 2023 bajo la idea de que es necesario para Colombia redistribuir competencias, consolidar un mayor equilibrio presupuestal, un mayor equilibrio fiscal, un mayor equilibrio de autonomía para los departamentos del país. Formular proyectos de ley, estar al día con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y que haya voluntad para restablecer la descentralización es la tarea que, después de estos meses de trabajo, está claramente trazada para este segundo semestre del año, según los distintos planteamientos que escuchamos de gobernadores, de constitucionalistas, de otros académicos que nos han acompañado en estos espacios, así como también han acompañado esta discusión sobre la federalización, la autonomía territorial en Colombia, en universidades de distintas ciudades o en un evento central que se hizo al comienzo del mes de mayo, justamente allá en el municipio antioqueño de Río Negro. Simetría y heterogeneidad entre el centro del país y las regiones. Esos son los principios que entendemos deben estar consagrados en futuras propuestas de equidad territorial y de inclusión de la zona rural para garantizar la organización autónoma del país. Vamos a hablar a manera de cierre, a manera de conclusión, con dos invitados especiales que nos acompañan hoy para que ustedes reflexionen más con nosotros sobre este proceso de desarrollo constitucional en Colombia. Son ellos William Zambrano Cetina, a quien le doy un agradecimiento muy especial por acompañarnos de nuevo en este espacio. William, bienvenido, gracias. Mil gracias, Alfonso, por esta invitación. William Zambrano Cetina fue vicepresidente del Consejo de Estado y es un experto en temas de autonomía, asesor además y consultor de asuntos territoriales, regionales. También nos acompaña Augusto Hernández Becerra. Bienvenido, Augusto, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muy amable, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Augusto Hernández fue magistrado del Consejo de Estado y hace parte también de lo que hablaremos más adelante de un grupo que justamente trabaja en ideas de desarrollo de autonomía territorial en Colombia. Bueno, entonces, como les decía, hemos discutido desde distintos ángulos, en distintos escenarios y en distintos momentos estos temas de la autonomía territorial, de la descentralización e incluso de la idea federalista en Colombia. Después de esta retroalimentación que ustedes escucharon, de los debates en que participaron o que vieron y en general de la discusión que se armó alrededor de este asunto en el país, hoy, a manera de cierre, como les digo, ¿qué podemos decir? ¿En qué estado encontramos la autonomía territorial en Colombia? William. Alfonso, realmente podría decirse que esta celebración que se hizo de los 160 años de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 volvió a poner en la agenda pública el tema de la autonomía territorial. Creo que esa celebración, las diferentes actividades que se hicieron en las universidades, el evento mismo de Río Negro, la dinámica generada por los medios de comunicación, en particular gracias a Caracol Radio, creo que ha puesto otra vez en el centro de atención, en el interés nacional, la necesidad de responder a esa deuda que se tiene con el territorio y en particular con la deuda pendiente que hay para desarrollar la Constitución del 91 en estas materias. De todo este ejercicio que se ha llevado a cabo,
queda claro que esos tres conceptos de descentralización, autonomía, federalismo, con el que se manejaron esas discusiones, evocan para la gente diferentes cosas, aparecen como etapas o momentos, objetivos para algunos, pero lo que reúne ese debate es la necesidad de responder a ese reclamo que se hace desde los territorios para poder manejar los asuntos locales de manera autónoma, para que las cosas no se decidan desde el centro, para que ese centralismo exacerbado al que hemos llegado en los últimos años cese y se retome una agenda como la que comentaba usted al comienzo, y esa agenda necesariamente es una agenda de reformas. Tenemos que pensar en volver a mirar la Constitución. Hay evidentemente unos vacíos que quedaron en la Constitución en esta materia, unos desarrollos que no ha hecho el legislador y la necesidad evidente de profundizar la descentralización y hacer realidad el concepto de autonomía territorial que generó tanta expectativa luego de la llegada de la Constitución de 91, pero que poco a poco ha quedado un poco en una especie de mito que hay que volver realidad. Augusto, la misma pregunta le planteo a usted. Conclusión de lo que hemos discutido durante las últimas semanas. ¿Cómo está en materia de autonomía territorial del país y cómo está esa posibilidad de que haya algún tipo de avance de ese desarrollo constitucional? Este llamado de los departamentos por el federalismo, a propósito de los 160 años de la Constitución de Río Negro, lo he interpretado como una especie de revuelta de los departamentos contra el centralismo, que ciertamente entonces plantea una discusión muy importante que está pendiente desde hace años y respecto de lo cual hay un malestar creciente en general en la opinión pública y sobre todo en las provincias, en las distintas regiones del país. Y es que las administraciones establecidas en los territorios, especialmente los municipios y los departamentos, han venido perdiendo autonomía en los últimos 20 años, a pesar de que la Constitución en el 91 hizo una importante apuesta por la autonomía y por la descentralización de las entidades territoriales. Estamos viviendo una época ya prolongada de recentralización como consecuencia de un exceso de presidencialismo y de un muy pobre desarrollo de las normas constitucionales relacionadas con la descentralización. Es cierto que el Congreso ha dictado leyes en los últimos 20 años sobre distintas materias relacionadas con la descentralización. Tenemos legislación para los distritos, para las ciudades capitales de los departamentos, una ley orgánica que enumera una cantidad de principios y una serie de muy buenas intenciones, pero en realidad el efecto de todas esas leyes ha sido completamente insignificante ante la expectativa y la necesidad de que realmente contemos con municipios que tengan una mayor capacidad de autogobierno y unos departamentos que tengan igualmente la posibilidad de ejercer un liderazgo regional y de coordinar la acción municipal. Está prácticamente todo por hacer. Quiero recoger esa frase, Augusto, de está todo por hacer, porque justamente es uno de los motivos o de las motivaciones centrales que nos llevó a este trabajo informativo, periodístico y también de discusión política. El entender que hay muchas cosas por hacer. ¿Cómo ve usted en este momento el clima en el país y lo que usted sabe que se está haciendo y que se puede hacer en el futuro más cercano para cambiar ese panorama de relaciones entre el centro y las regiones? La verdad es que no hay muchas propuestas. La investigación científica sobre la materia en Colombia ha sido en realidad muy pobre. El gobierno ha perdido capacidad de pensar sobre esta problemática. En otros tiempos, Planeación Nacional fue un centro de pensamiento muy importante, pero Planeación ha perdido completamente la capacidad de entender y de interpretar y de proponer en torno a la organización territorial del país.
De otra parte, no podemos desconocer que la Constitución también forma parte de los problemas en relación con la necesidad de desarrollo de la centralización y de la autonomía. El momento político que vive el país tal vez no sea muy propicio porque las preocupaciones y los intereses están enfocados hacia otros aspectos de la vida nacional y no se está formulando una política pública clara para la cuestión territorial. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? Sobre todo porque nos trazamos una idea, digo, dentro de este grupo de acciones que se hicieron, de presentar algún tipo de documento en la segunda parte del año para dar los pasos que no se han dado en el pasado. Efectivamente, digamos, pareciera que el momento político no fuera el mejor. Sin embargo, pensaría que existe una coincidencia en el diagnóstico que se ha venido haciendo y que de alguna manera el discurso que ha venido trayendo el actual gobierno de preocuparse por lo que está pasando en el territorio, de acercarse a las realidades a nivel local, de responderle a quienes están allá, necesariamente tiene que encontrar una herramienta, un instrumento óptimo, digamos, por lo menos lógico, en precisamente examinar la manera como la institucionalidad está llegando a los territorios. Sin una institucionalidad fuerte, departamental, municipal, pues va a ser muy difícil consolidar esa presencia del Estado. Entonces, necesariamente, cualquier política de paz, por ejemplo, sin pensar seriamente en un replanteamiento de algunos de los elementos de esa gobernabilidad local, de esa gobernanza local, de la institucionalidad local, puede quedar en mero discurso, porque se necesita que el Estado esté realmente allí presente. Desde ese punto de vista, pensaría que hay temas en los que existen coincidencias y en los que se puede avanzar en ciertas reformas. Ya son muchos los trabajos que se han hecho, por ejemplo, sobre los déficits que existen actualmente en materia de recursos de las entidades territoriales. Se ha centrado la discusión generalmente en el Sistema General de Participaciones y varios proyectos han sido ya presentados en los últimos años para modificar las fórmulas establecidas allí en la Constitución, particularmente con reformas que se hicieron en el año 2001 y 2007, se produjo una reducción muy importante de los recursos que son asignados a las entidades territoriales y hay conciencia, de hecho el legislador así lo ha reconocido también, una de estas leyes que se han expedido, por ejemplo, en el régimen departamental, reconoce expresamente que se han transferido competencias sin recursos a las entidades territoriales y se señala la necesidad de hacer una compensación, por lo menos desde ese punto de vista, para los departamentos. Entonces ya hay un primer punto de agenda en el que, quiérase o no, necesariamente se tendrá que responder en ese sentido. Pero tal vez hay que ir mucho más allá, porque es con la posibilidad que tengan de manejar de manera autónoma, entre comillas, pero en realidad de hacer buena gestión, buena administración las entidades locales, pues depende de que no estén dependiendo de las transferencias que vengan de la nación. Tenemos en la Constitución, desde el 1991, la elección popular de gobernadores. Los gobernadores deben presentar un programa. Ese programa se convierte en un enunciado teórico, porque en realidad ese programa que deberían poder desarrollar tomando en cuenta las especificidades de sus territorios, termina siendo en realidad predeterminado por las prioridades nacionales y no por las prioridades locales. Entonces allí necesariamente tenemos que avanzar en encontrar la manera de que las entidades territoriales tengan el manejo de al menos una parte de sus recursos en los que puedan precisamente dar esas prioridades, esos intereses locales que puedan ser realmente respondidos
Y allí, por ejemplo, se necesita avanzar en el fortalecimiento de los recursos propios de las entidades territoriales. No vamos a entrar aquí en una cosa técnica de recursos endógenos. Para no entrar en cosas técnicas, como usted dice, pero en ejemplos concretos que creo nos permitan entender mejor a las personas que nos siguen la situación. Quiero plantear una situación actual de estos días que ocurre en Bogotá, y justamente quiero plantearlo en Bogotá porque cuando pensamos en descentralización lo más fácil es pensar en lo más lejano, entonces pensar en zonas de selva, de la periferia, costeras, pero la descentralización tiene que ver es con la autonomía de cada espacio territorial, y entonces, por ejemplo, ha puesto en el centro de la discusión de la problemática de la ciudad capital del país, su alcaldesa Claudia López, la necesidad de tener una policía local, y ha anunciado incluso un proyecto de ley para tenerla. Ese tipo de cosas, por ejemplo, de que un alcalde decida que funciona, que puede dar mayor garantía de seguridad a sus ciudadanos con un manejo específico de políticas de seguridad, son las cosas que, para que nos entienda la gente, se facilitarían si cambiamos el esquema centralista que tenemos hoy. ¿Ese es un ejemplo adecuado o estoy equivocado en la idea? Digamos, tres elementos ahí a tener en cuenta. Uno, evidentemente, como la propia alcaldesa lo ha dicho, la centralización no es un fenómeno que afecte a los territorios lejanos, sino a la propia Bogotá, porque precisamente estamos en un régimen tan centralizado que la propia ciudad capital es víctima de esa visión centralista. Lo segundo, en el tema específico de orden público existe digamos, unos mandatos constitucionales que dan al presidente de la República una cierta preeminencia en el tema del manejo del orden público. Entonces, ese cuidado hay que tenerlo porque ese es un modelo, digamos, que está en la Constitución, que hay que mantener en todos estos debates que se han dado. No es allí, digamos, específicamente donde se ha centrado la discusión para hacer cambios sustanciales. Esa lógica puede mantenerse. Sin embargo, es necesario que las entidades territoriales, en este caso la alcaldía de Bogotá, pueda contar con los suficientes recursos y herramientas para poder responder a esas dificultades que se presentan en materia de seguridad. Y es tal vez un ejemplo perfecto para iniciar un debate sobre cuáles son precisamente las competencias que necesariamente tenemos que volver a mirar, que corresponde transferir con sus respectivos recursos a las entidades territoriales, y cuál es ese balance que debemos hacer de estos años en los que, contrariamente al espíritu de la Constitución o a lo que se había anunciado, íbamos hacia un proceso de fortalecimiento de lo territorial y hemos ido en sentido contrario. Entonces, ese debate que plantea la alcaldesa nos pone una pica en Flandes para decir, aquí tenemos que hacer un nuevo inventario de las competencias en los diferentes niveles para identificarlos y saber cuáles son los que de mejor manera pueden cumplirse y desarrollarse en cada nivel. Tenemos enunciados en la Constitución unos principios de concurrencia, subsidiariedad, complementariedad. Eso se ha quedado de alguna manera como enunciados teóricos y no los hemos aterrizado verdaderamente, no los hemos aprovechado. Es el momento de plantear ese debate y de concentrar los esfuerzos precisamente en lograr que aquellos servicios que se pueden prestar mejor a nivel territorial pues se presten y veamos una nueva distribución de esa competencia, de esas diferentes competencias y entre los diferentes niveles. De parte suya, Augusto, ¿cómo ve esta situación de cosas prácticas que podrían empezarse a resolver mejor con un modelo de descentralización diferente? El ejemplo que has puesto, Alfonso, es excelente y muy elocuente para indicar el estado actual de las cosas. Y como bien dice William, Bogotá es tal vez la principal víctima del centralismo, paradójicamente, porque a veces se piensa, sobre todo por de Bogotá, que el centralismo es culpa de la ciudad o que la ciudad es la principal beneficiaria del centralismo y no hay tal. Es más, normalmente las relaciones entre el alcalde de Bogotá y el presidente no han sido buenas, ni siquiera cuando los presidentes eran bogotanos, fueron buenas las relaciones.
Sí, la descentralización es una cuestión de contabilidad de competencias y recursos, ciertamente. Ya hay una tendencia a hacer un gran énfasis en el problema de la insuficiencia de los recursos. Yo prefiero más bien, o invito a que se mire el problema más bien a partir de la perspectiva de las competencias. Porque realmente de lo que se trata es que las autoridades territoriales tengan facultad de tomar decisiones por iniciativa propia. ¿En qué campo? Ahí es en donde encontramos una restricción muy grande porque no son muchas las competencias propias. ¿Y qué es lo que pasa con las competencias en un proyecto de descentralización? Que inicialmente están muy concentradas en el nivel nacional y si queremos descentralizar, la nación tiene que devolverle competencias a las entidades territoriales y por tanto la nación tiene que desprenderse de competencias que ha venido ejerciendo para que las asuman las entidades territoriales. ¿Qué ocurre en Colombia y qué ha ocurrido en los últimos lustros? Que se han incrementado las competencias nacionales, se han disminuido las territoriales y en la misma proporción los recursos, porque esto va de la mano, competencias y recursos. Y actualmente lo que encontramos es un forcejeo entre los ministerios y las entidades territoriales. Los ministerios no quieren soltar poder y entonces hay que quitarles funciones a los ministerios, hay que debilitar los ministerios para favorecer una política de descentralización y esa es una cuestión pues bastante difícil. Hace un rato usted mencionaba lo de la falta de voluntad política, es claro. Es que por la forma como funciona nuestro sistema político no se dan las condiciones propicias para que se haga una reestructuración del Estado de semejantes proporciones. ¿Cuál es el problema con la voluntad política? Es que tenemos muy mal diseñado el funcionamiento del sistema político. Es decir, hay problemas de diseño en la Constitución. Por ejemplo, el que el Senado sea elegido por circunscripción nacional ha debilitado tremendamente a los territorios. Y el sistema electoral tiene muchísimas falencias y por eso es que los resultados de las elecciones pues son unas autoridades en general muy mediocres y que no son realmente representativas de lo mejor que puede dar el país para que se administre lo público. Hay que pensar entonces en reformas muy profundas que mejoren la calidad de los elegidos y que por esa vía entonces haya por fin la voluntad política que estamos esperando para modernizar el Estado. Bueno, este es un tema que tiene discusión. Bueno, en la introducción lo decíamos, ni más ni menos que tenemos un ejemplo de hace 160 años de la Constitución Federal. Así que este es un tema que periódicamente sale a la luz y ya Augusto, William han hablado de cómo la Constitución del 91 ordena un desarrollo que no se ha hecho. Así que ha habido múltiples esfuerzos de hacer, por ejemplo, misiones de descentralización, misiones de revisar la autonomía territorial, una de las cuales incluso está todavía en marcha, está trabajando. Ese esfuerzo, y además lo decía usted, Augusto, hace un rato, académicamente no ha sido el mejor en Colombia. Este esfuerzo de esta misión actual, ¿cómo va? ¿Qué podemos esperar de esa, de la que usted además hace parte? Bueno, yo estoy participando para contribuir a los propósitos de esa misión en ciertos aspectos. Yo no tengo la visión completa de lo que está desarrollándose en la misión, que tiene unos propósitos muy ambiciosos y en donde están colaborando muchísimos actores. En la parte que me concierne con una oficina de consultoría que se llama Oportunidad Estratégica, estamos haciendo una revisión total de la bibliografía que se ha producido en los últimos 20 años sobre descentralización y autonomía. Ha sido un trabajo exhaustivo y sistemático y ya todo está en una base de datos y se están produciendo unos primeros resultados muy interesantes a propósito de lo que hay un creciente sinsabor nacional acerca del mal funcionamiento de las administraciones territoriales y de la injerencia excesiva del gobierno nacional en la vida interna de las entidades territoriales, de tal manera que para las diligencias más elementales toca venir a Bogotá para pedir un permiso, una autorización. Los gobernadores están haciendo trámites y los alcaldes también para que les permitan hacer cosas que solamente ellos saben cómo se pueden hacer mejor y respecto de lo cual hay urgencia, pero hay una burocracia nacional que todo lo dificulta, todo lo condiciona, todo lo impide y entonces me pregunto yo, ¿por qué no serán más autónomos en materias que monopolizan los ministerios, como por ejemplo la política educativa, el departamento de Antioquia
o el Distrito Capital de Bogotá, que saben más de educación que el Ministerio de Educación Nacional, y así podemos ir encontrando muchos otros ejemplos. Entonces, hay que revisar las funciones que ejercen los ministerios y allí sin duda alguna encontraremos mucho que se pueda trasladar a las entidades territoriales con una visión de descentralización asimétrica, porque obviamente no todos los departamentos se encuentran en las mismas condiciones materiales, financieras y de capacidad administrativa para ejercer funciones públicas, y entonces habría que ver cómo se racionaliza esa distribución teniendo en cuenta las distintas capacidades, tanto de departamentos como de municipios. Y de ahí entonces resulta que sin duda alguna, donde tienen que producirse los mayores avances de la descentralización, tiene que ser en relación con departamentos y municipios que están más capaces para ejercer funciones complejas. ¿Usted, William, qué piensa de lo que puede salir de este trabajo actual? Bueno, yo creo que esa misión de descentralización, su inclusión dentro del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, usted preguntaba hace un momento por el ambiente político, pues un mensaje de ambiente político es que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó una ratificación de esa misión de descentralización y se le fijaron unos objetivos. Entonces habría que esperar que si está allí, si se consolidó o se afirmó esa misión, pues la idea para el gobierno es que ella dé resultados. Ahí hay una especie de paradoja, sin embargo, porque esa misión que tiene esa tarea de asegurar un desarrollo de la descentralización y de la autonomía, está en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo que tiene muchos elementos bastante centralizadores. Entonces tal vez uno de los grandes retos que va a tener la misión como respuesta o como resultado de su misión va a ser precisamente contrarrestar ese ambiente como bastante centralizador que se respira en el resto del plan de desarrollo. Entonces, yo tengo gran esperanza de que ese esfuerzo, que se han unido mucha gente muy calificada, pues tenga unos resultados importantes, interesantes. La propia Federación Nacional de Departamentos participa igualmente de esa misión de descentralización, da sus aportes, hace sus propuestas, y creo que de allí pueden salir elementos muy interesantes que precisamente hagan realidad ese equilibrio entre lo ideal y lo posible, ¿no? Y pensaría que ese esfuerzo puede tener muy buenos resultados, pero como siempre, el tema es de voluntad política. Y en este tema, el elemento de voluntad política es fundamental. Digamos, necesariamente, ojalá este esfuerzo que se ha hecho de volver a poner en la agenda pública el tema signifique que se reanime esa voluntad política para responder a ese reclamo que está haciéndose por todas partes en el país para al menos limitar de manera sustancial esa recentralización exacerbada que estamos viviendo. Bueno, y a propósito de ese reclamo, que como usted dice, William, es un reclamo que se escucha por cualquier parte del país, quiero terminar este espacio, además de agradeciéndoles a ustedes su participación, plantándoles un poco una pregunta que no es tanto académica, es un poco del sentimiento, de lo que uno quisiera que pasara, y es que estamos en mitad de una campaña de elecciones regionales. Entonces me gustaría escuchar de ustedes qué ideas creen ustedes que podrían aportarles de trabajos concretos que podrían hacer los próximos integrantes de los cuerpos legislativos regionales, consejos y asambleas, o los próximos dignatarios ejecutivos regionales, alcaldes y gobernadores, o el gobierno, el Congreso que está en desarrollo de su segundo año de legislatura, el próximo año, para hacer realidad algo de lo que estamos hablando. Yo creo que la virtud del ejercicio que se hizo por parte de los gobernadores y de la Federación Nacional de Departamentos, que puso a reflexionar al país sobre este tema al final de su periodo, muestra que no era un interés de los gobernadores para, digámoslo como algunos pudieran pensarlo, simplemente para ellos obtener mayor capacidad de gestión o mayor recurso para ellos. No, esta es una idea centrada en una necesidad institucional, en una necesidad que se tiene
como país para profundizar la descentralización. Y por eso el legado que deja este ejercicio pues debe servir a esos nuevos dignatarios que hoy están encontrando elementos de discusión para sus campañas, incluso en estos temas, y que debe comenzar por cosas concretas para desarrollar a nivel territorial ciertas políticas. Hay un escenario, por ejemplo, en el que este ejercicio puede continuar o necesita continuar. Es esa conciencia del territorio, esa conciencia que hay de que nuestra tradición de gobierno local no es una tradición que desapareció en la historia o que de alguna manera quedó demonizada, y lo vimos en este ejercicio. La visión del mundo, de lo federal, quedó como allá en esos fantasmas, y la idea no era revivir esos fantasmas, sino precisamente poner de presente una necesidad de que se tome en cuenta el territorio de verdad y sus capacidades. Entonces creo que estos nuevos dignatarios van a poder encontrar en todas estas reflexiones elementos que les van a permitir avanzar, sí, en el tema de recursos, claro, porque pues el debate generalmente se ha centrado allí, pero más allá de eso, en que ellos puedan entrar a contribuir a esa reflexión sobre una delimitación precisa de competencias, que como hemos dicho y coincido con el doctor Augusto, es ahí donde está el tema. ¿Cuál es la identificación precisa de intereses locales, como él lo ha dicho varias veces? ¿Cuál es la identificación precisa de competencias exclusivas, concurrentes entre los diferentes niveles? Es ahí, en esa delimitación, donde puede haber una respuesta para hacer avanzar realmente esta agenda. ¿Y qué ideas puede usted lanzar para estos participantes de nuestro diseño institucional futuro y actuales, el doctor Augusto Hernández? Bueno, en cuanto a las elecciones territoriales que se van a realizar próximamente, sería de esperar que alcaldes y gobernadores se hubieran incluido o deseen incluir en sus programas de gobierno unas ideas para reforzar su propia autonomía y para encauzar las entidades territoriales hacia objetivos prioritarios que reclama el desarrollo local y regional. En esta perspectiva yo recomendaría mucho que se interesaran por crear o fortalecer sus esquemas asociativos territoriales, porque de esa manera en realidad se pueden unir esfuerzos para lograr objetivos ambiciosos. Asociaciones de municipios, asociaciones entre provincias donde estas existan, incluso regiones administrativas y de planeación y otras figuras que existen en la legislación. Es un modo muy práctico para superar el aislacionismo a que lleva el contentarse simplemente con autonomía municipal o con autonomía departamental. Todo ello abonado con mucha participación ciudadana. Los alcaldes tienen que ser en esto verdaderamente dinámicos y sin duda alguna la autonomía local se fortalece en la medida en que esas autoridades locales cuenten con el respaldo entusiasta de la comunidad, un entusiasmo que solamente se puede suscitar en la medida en que alcaldes y gobernadores merezcan la confianza pública y en la medida en que haya una coincidencia entre lo que hace la administración y lo que desea la sociedad. En cuanto al Congreso, pues el Congreso debería ser más receptivo a los proyectos que tiendan a fortalecer la autonomía de las entidades territoriales y a profundizar la descentralización. Hay reformas de tipo legal que vale la pena considerar, como por ejemplo reenfocar las regalías hacia los esquemas asociativos, y reformas constitucionales siempre son posibles, y la verdad es que en la Constitución encontramos algunos obstáculos e inconvenientes que es necesario remover con una visión para renovar la organización territorial. Pues muchas gracias a ustedes. William, una última cosa. Una última cosa es que tal vez ahí, tocando un tema que aborda Augusto, de esos pequeños retoques que puedan ser necesarios en la Constitución, pues hay que afianzar el concepto mismo de autonomía. Y una idea simplemente, la Constitución habla de unos derechos de las entidades territoriales, a gobernarse por autoridades propias, a participar en las rentas, etcétera. Y eso
ha faltado aterrizar un poco esos conceptos. Posiblemente sea necesario algunos pequeños ajustes en la Constitución para afianzar ese concepto mismo de autonomía. Se hace necesario posiblemente que se pierda el miedo un poco a que las entidades territoriales puedan generar sus propios recursos, incluso en el tema tributario, que tengan un papel un poco más activo, obviamente bajo los presupuestos que ha señalado Augusto. Necesariamente es un énfasis en los principios de la función administrativa, en la capacidad de gestión, etcétera, pero hay que cambiar la lógica, volver a tener confianza en esas capacidades de las entidades territoriales, resignificar el concepto de autonomía, y esa resignificación no es solamente de las autoridades locales, sino sobre todo, como dice Augusto, de la propia ciudadanía, que la ciudadanía sea consciente del empoderamiento que puede llegar para ellos, de las capacidades que pueden fortalecerse para el desarrollo si se le da una mayor amplitud de tareas y se genera confianza en esas entidades territoriales locales. Pues también de nuevo muchas gracias William Zambrano, Augusto Hernández, gracias por acompañarnos en esta ocasión y muchas gracias especialmente a todos ustedes que nos han acompañado no solo hoy, sino a lo largo de estos meses en estos espacios de reflexión y de discusión a propósito de la autonomía territorial, de la descentralización y del federalismo. Terminamos así esta serie de programas especiales, pero no terminamos la discusión de estos temas, sino que continuaremos en la Federación Nacional de Departamentos y en Caracol Radio, abriendo espacios para hablar sobre el desarrollo de la autonomía territorial en Colombia, entendiéndolo como una necesidad imperiosa para que el país se desarrolle de la mejor manera y de una forma distinta como ha venido ocurriendo en los últimos decenios. Gracias a todos, que tengan un feliz resto de jornada.